Y ahora estamos grabando. Voy a compartir pantalla. Y usted me avisa si en algún momento se deja de escuchar o algo, porque he tenido problemas de mal internet en algunos minutos. Ya, este auxiliar consta solamente de una pregunta, que de hecho es el estanque cónico que lo ocupan mucho en la universidad, porque es el que está en el laboratorio de control. Y quería ocupar este porque más que el sistema, importa qué podemos hacer con el sistema, porque dado un mismo sistema con una entrada y una salida que se pueda controlar, podemos ocupar cualquiera de los controladores que nos están enseñando en este curso. Así que eso mismo quería demostrar, y cada una de estas preguntas son súper importantes, eh, reflejan mucho la materia que se ha visto en la segunda parte del curso. Todos son em, de plantear o de argumentar. Y eh, bueno, eso. Y como les dije antes, que está muy relacionado con lo que se va a preguntar en el control. Todavía no tengo la pauta lista, tengo algunas imágenes, así que voy a ir jugando entre el OneNote y algunas imágenes que tengo seleccionadas para hacer la pauta. Y quizás saque de algún otro auxiliar algunas ecuaciones como para mostrárselas y decir qué es lo que tendrían que hacer en cada pregunta. Después en la pauta puedo dejarlo más claro. Entonces, partamos. Ya. En la P1 lo primero que tenemos que hacer, bueno, tenemos un sistema que se nos muestra acá, no se nos explica bien cómo funciona, pero lo podemos explicar ahora mismo, que tiene una bomba de frecuencia con la que se tiene un flujo eh, que se, un flujo de agua que llega al estanque, y con ese se tiene una cierta altura. Lo que queremos saber es, o sea, nuestra salida en este caso. Bueno, eso es nuestra pregunta la pregunta A, que es identificar la entrada y la salida. Quizá algún control o en el control 2 por ejemplo, tengan exactamente este sistema, pero igual tienen que estar listos para saber cuál es la entrada y cuál es la salida, aunque igual se la pueden decir, pero para saberlo mejor. Entonces, en este caso, como no está perfectamente bien explicado esto, lo voy a dejar escrito nomás, que cuando identificamos la entrada y la salida, en este caso sería, a ver si esto funciona. Entonces, nuestra entrada era la frecuencia. Bueno, dejar la frecuencia de la bomba, porque aunque el flujo de entrada, nosotros lo que manejábamos era la frecuencia, y nuestra salida era la altura. Eh, a ver, voy a hacer más zoom, escribir un poco mejor. Eh, la altura, ya. No muy bien escrito, pero se entiende. Quería dejar esa pregunta que realmente en el control no se la van a hacer directa, pero para que sepan que igual viendo un sistema, tienen que estar preparados para saber cuál es la entrada y la salida del sistema. Em, ya bueno, ya habiendo visto eso, que era solamente para que estuvieran preparados para hacer eso, eh, se pide diseñar un PID difuso Mandani. Eh, ya esta parte la voy a borrar porque lo dije ahí, que para eso se tiene que identificar la entrada y la salida. Ya el PID Mandani que ya habíamos visto es esto de acá que habíamos visto en el auxiliar 5. Así que revisen bien cómo funcionaría. Pero en este caso, planteemos un poco cómo sería. Voy a ir a la parte B. Ya.
Entonces, lo primero que tendrían que hacer es definir eh, las funciones que le van a entregar al PID, que en este caso sería el error y el diferencial de error. Entonces, por ejemplo, definimos el error, podemos definirlo como em, la salida, que es nuestra altura, em, menos la referencia, porque vamos a tener una referencia. Y podemos definir el diferencial del error, o el delta error, como el error en t menos el error en t menos 1. Ya, y ya cuando tengamos eso, podemos definir nuestra regla, que es muy parecida a lo que tenemos acá. Así como si uno es negativo y el otro es positivo, cómo sería nuestra entrada o nuestra salida, que es lo que queremos que salga de nuestro controlador fuzzy. Entonces, lo que queremos saber es cómo sería nuestra entrada al sistema, que nuestra entrada es la frecuencia. Y para eso también necesitamos saber si es que la frecuencia es proporcional o no a, a nuestra altura. Y en este caso sí, entre más frecuencia, más altura se encuentra en el estanque, así que vamos a ver que es proporcional. Entonces, dado que es proporcional, podemos hacer la regla. Eh, Podemos definir ciertos conjuntos, como por ejemplo, si tenemos el error, podemos crearnos unos conjuntos para entender mejor el problema. Y normalmente estos conjuntos, como habíamos visto, se les llama como NSIP, por negativo, eh, cero. Bueno, es que sí, se ocupa una Z como es cero en inglés, como que siempre lo ocupan así. Eh, Estoy escribiendo acá, pero no se actualiza. No sé si tengo mal internet. Ya se debería haber actualizado. A ver, voy a refrescar la página. Se va escribiendo súper de a poco. Así que lo voy a hablar más. Em, ya entonces podemos hacer los conjuntos y nuestro grado de pertenencia a los conjuntos, que se denota por mu normalmente. ¿Por qué digo esto? Porque después de que hagamos esto para ambos conjuntos, voy a dibujar cómo sería para el delta, que podría ser exactamente lo mismo, así que lo voy a dibujar a la rápida, para que simplemente se entienda la idea. Cuando tenemos el grado de pertenencia de estos, podemos definir cómo sería nuestra salida. Nosotros lo que queremos que salga de nuestro PI difuso, como controlador, queremos que salga nuestra ley de control. Entonces ahora podríamos definir cómo queremos que sea nuestra ley de control en, en relación a, por ejemplo, si es que el error es negativo eh, y nuestra derivada es cero, por ejemplo, cómo queremos que sea nuestro control. Entonces ahora quería definir eso mismo. Em, Bueno, y para eso también necesitamos ciertos conjuntos que podemos ocupar en nuestra salida. Así que también voy a hacer un diagrama de cómo podría ser nuestra salida. Em, Podríamos ocupar la misma cantidad de conjuntos o podríamos ocupar más. Eso igual depende de nosotros, de lo que queremos poner. Acá me falta indicar que el cero estaba al centro del gráfico. Em, ya, en este caso voy a hacer más conjuntos y después se va a entender por qué lo hice. Que normalmente, o sea, uno puede hacer la cantidad de conjuntos que quiera. Al final es como cuando uno discretiza eh, un dominio, por ejemplo, o algo y elige la cantidad de datos que quiera. Es muy parecido.
Ya, y esta cantidad de conjuntos sería muy similar. Esta también le podemos llamar cero, este le podemos llamar positivo y esta le podemos llamar como muy positivo, por ejemplo. Y esta puede ser negativo y esta muy negativo, por ejemplo. Algo por el estilo. Ya, entonces lo que le faltaría para resolver una pregunta de este estilo es explicar cómo funciona la regla entre sí. Entonces, eso es, por ejemplo, si esto es el error, chuta, me quedó bastante mal. Si esto es el error y esto es el delta del error, ¿cuál sería el valor de nuestro u? Entonces ahí tenemos que definir esa regla. Voy a dejar la línea. Em, a ver, ya, entonces pongámosle negativo, 0, positivo, negativo, 0, positivo. Estas reglas no son siempre igual porque depende de, bueno, la del error y el del error podría ser con el U, pero dependería si es que el U es proporcional a nuestra salida o es inversamente proporcional. Quizás se puede entender con algún ejemplo. Entonces, por ejemplo, Rafa, sí, dime, el Esteban. orden del X1 y el X2, o sea, el E y el delta E, ¿da lo mismo cuál va a la izquierda y arriba? Solo contar que sea concordante con lo que indique en la tabla. Ah, sí, sí, porque al final son las reglas que nosotros ocupamos. Al final, esto es la información que se va a ocupar en las reglas. Al final, en este caso sería, por ejemplo, no hay reglas y tú las podrías poner de distintas formas. Esta es una tabla que se ocupa más para ordenarse. Para ordenarse uno, de hecho, acá se ocupaba, bueno, acá está como variable x1 y x2, pero realmente no importa cuál se ponga en cada caso. Vale, Ya, entonces ahora hagamos un ejemplo de cómo se rellenaría esta tabla. Si nosotros tenemos que nuestra entrada es proporcional a nuestra salida y nosotros tenemos que nuestro error, por ejemplo, ya, el punto más fácil es saber si es que el error es cero y nuestro delta error también es cero. eh, en teoría está estático en el punto, así que no hacemos nada. Ahora, si nuestro delta error es cero, o sea, está estático, pero nuestro error es negativo, significa que estamos en una altura negativa respecto a nuestra referencia y no nos estamos moviendo. Entonces queremos que se mueva para arriba, entonces ocuparíamos una señal positiva. Entonces lo que acabo de decir es que si el delta es cero y estamos en una parte negativa, queremos que se mueva, así que sería positivo. Al final el delta error nos dice cómo se está moviendo, en qué dirección se está moviendo, y el error nos dice cómo en qué posición está actualmente. Eh, entonces, siguiendo con esta misma lógica, si el delta error es cero, entonces no se está moviendo, pero nuestro error es positivo, entonces necesitamos que nuestra entrada sea negativa, nuestra delta sea negativa, y así eh, podamos bajar. Entonces, esto sería negativo. No voy a hablar en todos estos porque eh, es similar en todo esto. Pero a ver, eh, normalmente no lo voy a rellenar todo por el tiempo, porque serían 9 reglas.
pero normalmente llegan a una expresión de este tipo, por ejemplo. Y cuando llega a una expresión de este tipo, ya tienen las reglas. Entonces lo único que les falta definir es esto de acá, que de hecho lo voy a copiar y lo voy a pegar allá. Em, y lo voy a explicar un poco, qué es lo que realmente pregunta la pregunta. Por eso no voy a dedicar a explicar todo el resto. Entonces acá puedo pegar el esquema. Entonces lo que harían es como definen la regla, ya saben que su controlador FUSI o FASI, lo que tienen que hacer es entregarle eh, su error, su delta error, por ejemplo, lo entregan, después les va a salir un delta U, lo tendrían que integrar, eh, y ahí podrían entregar su ley de control a la planta no lineal. Bueno, y con la salida de la planta no lineal calculan el error y al final es como lo mismo. Y le había dicho en el auxiliar que, que esto es PID porque voy a cerrar un poco las partes. Esta sería la parte proporcional, esta sería la parte diferencial y esta sería la parte eh, integral. Ahí ustedes también pueden hablar un poco eh, de las ganancias que se ocupan para la parte diferencial, la parte proporcional, también la ganancia que se ocupa en el U. También pueden hablar de la saturación, si es que el problema, por ejemplo, tiene cierta saturación. Podrían hablarlo, por ejemplo, que el error no puede llegar a cierto límite o la entrada no puede llegar a cierto límite ahí dependiendo del problema. Pero la gracia es que lleguen a un esquema de este tipo eh, y se explica un poco cómo funciona el sistema. Em, ya, si eso está claro, quería pasar a la siguiente pregunta, que, que es abordar el mismo problema, pero ver cómo se haría en Takashi Sugeno. Así que avísenme si es que no hay dudas de la parte A y B para pasar a la parte C. O bueno, si hay silencio, supondré que no hay duda. Al menos yo no tengo dudas. Dale, dale, perfecto. Ya, como les dije, esto es muy relacionado al control 2 y en el control 2 van a tener que plantear. Así que estudien un poco o tengan presente los auxiliares o las clases, sobre todo las ecuaciones de cada modelo para acordarse de cómo funciona. Em, si este era más del auxiliar 5, este es más del auxiliar 6, que es lo que es de Takagi Sugeno. En especial creo que la P2. Así que vamos con eso, que es plantear un modelo Takagi Sugeno de 3 reglas, solo escribir las reglas, como no necesariamente tienen que saber cómo escribir las reglas, o no necesariamente tienen que saber qué regla escribir, pero puede ser cualquiera, simplemente acordarse de cómo son las reglas del Takagi Sugeno. Em, y en base a esto, plantear un controlador difuso basado en la obtención de un controlador LQR lineal. Yo acá dije una idea de lo que uno llega finalmente, pero veámoslo más de a poco. Entonces, si tuviéramos la regla, em, chuta. Ya, entonces las reglas acá son siempre del mismo tipo, tienen que ver con las pertenencias. Entonces, por ejemplo, tenemos un regresor y de t-1, y si este pertenece a un conjunto A1, y por ejemplo estamos ocupando otro regresor, no, si estamos ocupando otro regresor de la entrada, por ejemplo, U de t-1,
pertenece a, por ejemplo, otro conjunto de 2. Y bueno, eso siempre es la primera parte de la regla. Y la segunda parte, acá, como habíamos dicho, la diferencia del Mandani es que acá no se llega solamente a un valor. Espera, me quedó medio mal esto. Eh, Acá no se llega solamente a un valor, sino que se llega a una ecuación. Y acá la podemos definir como nosotros queramos. Por ejemplo, definamos que si es que estamos en estos clusters, nuestro sistema tiene la siguiente forma. Y de t es igual a, eh, por ejemplo, puede ser una constante, de hecho, más una constante 2, o sea, bueno, una constante 1, por i de t menos 1, y para finalizar una constante 3. Esperen, partí del 0, así que es la constante 3, pero tendría un subíndice 2, t menos 1. Por ejemplo, así son las ecuaciones. Recordar que la premisa era la misma, pero la concluía en una linealización del problema. Entonces podrían plantearla o se las podrían dar en el control, pero recordar que son de esta forma. Y ahora vamos a cómo se trabaja con esto. Entonces, no voy a hacer todas las ecuaciones, pero supongamos que tuviéramos tres de estas, que son al final lo mismo, que todas pueden tener un subíndice. De hecho, los conjuntos podrían tener todo un subíndice i, y esto podría tener un índice arriba y ahí decimos que las tres reglas son así. Ya, entonces como tenemos las distintas reglas, basta definir ciertas cosas, que de hecho, para que sepan la relación que tiene esto con el control 2, voy a ver lo que hago en las pautas del control 2, que ya está. Eh, ya, bueno. Entonces, antes de ir al LQR lineal, tenemos que definir cómo se ocuparían cada una de estas reglas, y eso es por los pesos, como habíamos dicho antes. Entonces, para definir los pesos, necesitamos saber para cada punto qué grado de pertenencia tiene, o sea, para cada situación, para cada tiempo, necesitamos saber qué grado de pertenencia tiene su regresor en A1 y su regresor en B1 para saber, por ejemplo, el peso que va a tener la regla 1, en este caso. Igual lo voy a escribir para que se entienda mejor. El, el peso, como dije, el peso que va a tener la regla 1 va a tener que ver con el grado de pertenencia de A1 y el grado de pertenencia de B1. En, en Mandani nosotros ocupábamos el mínimo y en Tabaj Sugeno por lo general se ocupa la multiplicación de las pertenencias. ¿Esto por qué? Porque es diferencial y es más fácil de trabajar con esto. El mínimo no es tan fácil de trabajar matemáticamente. Eh, bueno, recordar que básicamente esto se supone que la primera pertenencia que puse acá, el mu de A1, es que tanto pertenece este regresor a este conjunto, y el mu de B1 es que tanto pertenece este regresor a este conjunto. En teoría, si es que por ejemplo ambos pertenecieran completamente, esto sería 1, 1, 1 por 1, 1, entonces la regla se cumpliría completamente. Que normalmente no pasa eso, sino que decimos, este pertenece harto a este conjunto, pertenece, no sé, po, 0,5 a este conjunto, lo multiplicamos, decimos, ya esta regla se cumple, no sé, en 0,20,
0,2, algo por el estilo. Em, que le repito que en el control no van a tener que hacer estos cálculos matemáticos puro planteo. Entonces podemos hacer lo mismo para cualquiera de las reglas. Y de hecho, por flojera voy a poner un índice ahí. Y así sería el peso que tiene cada regla. Ahora, recordar que igual se normalizan, que si cada regla me dio con un peso de, no sé, 0,01, por alguna razón, o sea, o si cada regla me dio como un peso de 1, o no, es que no, igual podría pasar de 0,8, algo por el estilo. Lo normalizamos para que todas las reglas sumen 1, para que cuando juntamos todas nuestras reglas con su grado de pertenencia nos den valores similares. Entonces, ¿cómo se hace? Eh, la normalización de cada uno de estos, de los pesos que tiene la regla es simplemente el peso por la suma de los distintos pesos. Entonces al final todas suman 1. Ya. Con eso ya entendemos bien que cada regla, eh, cada i va a tener cierto grado de importancia dependiendo de los regresores que tengamos. Eh, entonces eh, ya sabemos la importancia de cada regla, pero no sabemos cuándo se aplica. Entonces, eh, esto se va a aplicar cuando tengamos nuestra ley de control. Cuando tengamos nuestra ley de control, nuestro U final va a ser cada peso, por ejemplo, el 1, por la ley de control que nos entrega la regla 1. Y así sucesivamente. El peso normalizado de 2 por U2, el peso normalizado de 3 por U3. Pero todavía no hemos obtenido el U. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que sabemos, cada peso que tiene esta parte de acá, nuestra linealización, porque cada regla nos entrega una linealización del problema. Entonces todavía no llegamos a eso, así que lo voy a borrar. Y hasta ahora que tenemos entonces, tenemos que, dependiendo de cómo sea, de qué puntos tengamos, por ejemplo, si tuviéramos una curva así, tenemos, si es que esto se parece a este conjunto, tenemos esta linealización, este conjunto esta linealización, este conjunto esta linealización. Entonces tenemos qué tanto se cumple en esta. Entonces acá se va a cumplir un poco de cada una de esas. Eh, bueno, ahí se tiene que ver dependiendo de dónde está el punto que tenemos, qué tanto se cumple la iniciación que queremos. Ya, voy a, voy a seguir entonces. Eh, ahora, para cada una de estas linealizaciones que tenemos, que nos entrega la regla, podemos hacer un control, pero para eso necesitamos un controlador, y en este caso lo que se va a ocupar es un LQR, que si se acuerdan de la ecuación de LQR, que me gustaría copiar y pegarla para tener que escribirla. No sé si la dejé acá. Ya, entonces perfecto. Voy a auxiliar. eh, ya lo voy a escribir de forma rápida nomás. Entonces, como tenemos el LQR, no pueden ver lo que estoy escribiendo. Ahí sí. Como tenemos el LQR, tenemos una función de costo, funcional de costo, que como ya se podrán acordar, tenía esta forma. El estado siempre va a tener la misma forma para nosotros, pero vamos a tener un estado diferente para cada regla, así que le voy a poner un sub i. La matriz Q, R, D, T, T. Y también podría haber
un costo constante o algo, pero por lo general se ve así, que no sé si se acuerdan que hacía la matriz Q y el valor de R, que a qué está relacionado los costos. Igual sería importante que lo recuerden también. Si alguno se acuerda. Era como qué tanta importancia le da a la entrada o a la salida. Sí, a la entrada o al estado, sí. La, es cierto, la matriz Q nos dice el costo que asociado al estado. O sea, por ejemplo, si el estado fuera, no sé, un flujo de algo, tendría un cierto costo. Entonces tendríamos que, si queremos reducirlo, le ponemos un costo más alto. O la entrada, por ejemplo. Si la entrada es combustible, por ejemplo, queremos reducirla lo más posible, así que también le ponemos un costo más alto al R. Esa es una gran gracia del LQR, que está muy enfocado en los costos. Así que ya en la vida real, cuando no solamente el problema es matemático, o sea, sigue siendo matemático, pero no solamente es de buscar un óptimo de más velocidad o más rápido, también tenemos que minimizar costos. Es muy importante el LQR. Ya bueno, entonces teniendo el LQR, tenemos una función, un funcional dado y tenemos tres reglas que nos entregan tres linealizaciones. Entonces, eh, mediante el LQR, que nos entrega que nos va a entregar la ecuación del estado, eh, o sea, mentira, la linealización nos va a entregar la ecuación del estado y el LQR nos va a entregar el funcional de costo, así que con estos dos podemos definir ya, podemos tener una ley de control. Em, para simplicidad de este problema, porque no sé si se acordarán que en el auxiliar, si no me equivoco, 6 vimos que cuando se tenía una constante aquí hay que hacer un cambio de variable en el U y hay que hacer distintos cambios para que no exista esta constante y el problema sea completamente como la típica ecuación de estado. Entonces, para simplicidad, supongamos que A0 para cada una de las reglas es igual a 0. Entonces, podemos definir que nuestra ecuación de estado para, para cada uno de los problemas va a ser de esta forma. Va a ser, o bueno, no lo simplificamos, simplemente dejémoslo como que ya se hizo ya se hizo esto. Ah, se me apagó el lápiz. Ya, entonces, para cada regla, bueno, ya lo estaba haciendo con tema 1. Para cada regla vamos a tener una matriz A, que va a estar por el estado que vamos a tener que definir, y una matriz B, que va a estar así. Em, lo voy a dejar así, por si acaso me gira un vector. Ya, entonces, no voy a definir la ecuación, depende mucho del problema. Em, lo importante es saber que con el controlador LQR y ya con cada una de estas ecuaciones, podemos tener para cada una de estas reglas un determinado U. Entonces voy a hacerlo de la forma más simple posible. Voy a decir que, porque no estamos resolviendo de forma matemática, voy a decir que para cada uno de estos podemos definir un U, porque tenemos una ecuación de estado y tenemos un funcional de costo, que es lo suficiente. Em, ya, entonces para cada regla tenemos un U, y este U tendría la forma como de, por ejemplo, menos K1, que en cada uno va a tener un K distinto, menos K2, menos, chuta, menos K3, por ejemplo, y cada uno de estos multiplicado por el estado, que
Bueno, en este caso es igual, pero igual le voy a poner números distintos porque como que se trabajan distintos, porque son distintas ecuaciones al final. Y 1. Entonces, como dijimos con el LQR, teníamos 3 leyes de control y ahora lo que le había dicho antes es que lo que se hace es que la ley de control real que se aplica es, es una mezcla de las leyes de control que obtenemos de cada regla. Y cómo vemos cuál ley le damos más importancia, lo vemos por estos pesos. Por qué tan cerca están nuestros regresores, bueno, de cada clúster que tenemos. Entonces esto sería el peso 1 normalizado por la ley de control 1 más el peso 2 normalizado por la ley de control 2 y finalmente más el peso 3 normalizado por la ley de control 3. Esto sería con 3 reglas. Ya, entonces va un breve resumen. En este tipo de problema pueden darnos o no, definimos nuestras reglas, tag isógeno. Podemos mostrar cómo se calcularían los pesos. Nos damos un funcional LQR cualquiera o lo ponemos genérico y al final para cada una de las reglas, como dijimos, que nos entregan un sistema, podemos hacer una ecuación de estado y para cada una de estas ecuaciones de estado podemos aplicar el funcional y obtener un U. Y cuando tenemos las leyes de control, podemos definir una ley de control ya final, dependiendo de qué conjunto se ocupó más. Entonces, de hecho, eh, este es un buen esquema que sale en Auxiliar 6, que tiene un término de linealización, o sea, un término que tenía que ver con eliminar un término constante que podía estar acá para poder hacer bien la ecuación de estado. Pero al final es muy similar a lo que estamos viendo ahora. Entonces la planta tiene una salida, tiene un estado, tiene los distintos regresores y con estos regresores podemos tener los grados de pertenencia y con los grados de pertenencia podemos tener la ley. Y cada una de estas leyes se ve por un control LQR que estaría más o menos a esta altura, que nos crea las 3 leyes. Y después la ley, dependiendo de los pesos, es ocupada en la planta. Em, Eso es lo que quería explicar en la parte C. Eh, si no hay dudas, podemos pasar a la parte D. Voy a esperar un par de segundos para saber si es que hay alguna duda, o si no hay dudas, y paso a la parte D. Ya, voy a suponer que no hay dudas y esperar que realmente estén escuchando, o sea, como que tenga buen internet. Eh, ya, entonces la parte D es exactamente el mismo sistema, pero ahora lo vamos a abordar con redes neuronales. De forma bastante simple, es seleccione ciertos regresores o haga un esquema, puede ser con regresores como incógnita también, de cómo se calcularía el valor de salida de la red neuronal y cómo decidiría los regresores. Entonces acá ni siquiera hay que explicar cómo se entrenaría, sino que, o bueno, también uno puede explicarlo, pero hay que plantear una red neuronal que reciba ciertos regresores, obtenga una salida, hay que definir los regresores que ocupar, la salida, y también cómo decidiría los regresores a utilizar. Entonces ahora voy a cambiar a la parte D. Y esto tiene mucho que ver con la pauta del auxiliar 7, que de hecho como no pegué las imágenes, también tengo la pauta acá para sacar las ecuaciones. Em, Voy a llevarme esto para acá, para allá.
Ya, entonces lo que queremos hacer con este sistema, a ver, me tengo que cambiar también acá, es incluirle cierta cantidad de regresores. Tenemos que saber cuáles son los regresores que queremos incluir, nuestra entrada, nuestra salida, y tenemos que saber qué queremos que salga de nuestra red. Em, Ya, entonces una respuesta posible sería plantear una red como la que vimos de la OCR 7, que es relativamente simple, con una capa de entrada, una capa oculta, una capa de salida. Si quisieran también podría ser simplemente una capa de entrada y una capa de salida, o podría tener más capa oculta, pero yo no me complicaría porque sobre todo eh, quizás sería bueno explicar, por ejemplo, cómo sería la fórmula de cómo sale el valor. Así que sería bueno que no fuera muy grande la red tampoco. Bueno, la estructura, como habíamos dicho, los regresores son las entradas. Entonces, por ejemplo, voy a poner a dibujar. eh, acá podemos ocupar el i en t-1, el i en t-2, por ejemplo, el, el u en t-1, el u en t-2, y por ejemplo nuestra salida puede ser el i en t. Por ejemplo, este sería un, un cierto esquema de una red neuronal que, dado ciertos regresores, nos entrega la salida de la planta, que sería similar a lo que hace eh, el modelo FASI. Em, Ahora, eh, bueno, nos piden explicar cómo sería la salida. Podemos explicar que nuestro vector, bueno, que este sería nuestro vector X, que es el vector de entrada, y podemos, por eso tengo la auxiliar 7 porque no tenía la ecuación todavía, podemos explicar algo de este estilo. Podemos explicar que dada esta red, se obtiene la salida de esta forma. Cuando, quizás se demora en pegar un poco la imagen. Em, pero la idea es que, dado un cierto vector de entrada, cuando los pesos ya están entrenados, recordad que estos son los pesos y estos son los bias. La diferencia es que el peso va multiplicado a cada una de las entradas que tiene una red y el bias va sumado como un offset. Bueno, entonces acá ustedes pueden explicar eso mismo que les acabo de decir, pueden explicar la función de activación, cuál se ocupa. Todo esto vendría dado por el diseño de la red y demostrar cómo sale la salida de la red cuando ya está entrenado. Si quieren también pueden decir, no sé si se acuerdan del auxiliar del entrenamiento que funciona con cierta cantidad de datos, si la salida se resta y después cuando tenemos la resta hacemos backpropagation y vemos que cada valor se actualice dependiendo del error eh, y del learning rate, la tasa de aprendizaje. Ya, pero todo esto tendría que ver con el diseño de una red, que si tienen preguntas me pueden preguntar. Em, y también esta pregunta tiene algo que no se les puede pasar tampoco, porque dice cómo decidir los regresores a utilizar. Podrían decir, ciertamente, que ocuparían los regresores más recientes, o por lógica o algo así, pero la respuesta matemática o la respuesta como... Sí, yo creo que la respuesta más matemática y más correcta, como políticamente correcta, es, eh, sobre todo en redes neuronales, bueno, se puede hacer una correlación, pero en este curso lo que se ha visto que se hace es ver cómo afecta cada regresor a la salida. Entonces, lo que se hace, lo que enseñaron en este curso, y lo que vimos en el auxiliar 7 es ocupar más de los regresores que necesitamos, entrenar el modelo y después ocupar una función para saber qué regresores afectan más a la salida. O sea, cuando nuestro modelo está ya entrenado, no- si hacemos ciertos cálculos podemos saber qué tanto
pesca, que tanto toma en cuenta nuestro modelo a ciertos regresores. Eso se hacía con esta fórmula de acá, que se calcula la sensibilidad para acá y para los distintos datos después podemos calcular un promedio de sensibilidad, una desviación estándar, una varianza, em, y después lo sumamos para tener un índice de sensibilidad. Y con este índice de sensibilidad podríamos ver bien qué valores son los que más nos sirven. Esa es una forma. O sea, no estaría mal que hablaran de otra forma que se ocupe. Esta es la que se llama en el curso, pero por ejemplo, si es que han tenido otros ramos de inteligencia computacional o, no o los van a tener, hay muchas veces que ocupan correlaciones, que es una forma más fácil y más rápida de saber qué variables tienen más que ver con la salida. O bueno, la intuición también sirve muchas veces. Así que ustedes pueden resolver esa pregunta de cualquier forma. La recomendada por este curso es esta misma, que es la calculando la sensibilidad, que no voy a pegar la imagen ahí, no voy a andar mucho más en eso. Bueno, eh, no, no lo voy a pegar. Pero lo importante es saber que la sensibilidad es la derivada de la salida de la red en cada una de nuestras entradas, que se hace de esta forma, se hace derivando la ecuación de salida que teníamos antes, para cada dato que recibamos. Y lo importante de esto es que la red, bueno, tendría que estar ya entrenada para que la red misma nos diga cuáles son los regresores que más ocupó para tener un buen resultado. Así que la red también tendría que estar dando buenos resultados. Em, y, y eso, tendríamos que ocupar una cantidad suficiente de regresores. Por ejemplo, en el auxiliar 7 ocupamos 5 regresores de la entrada, 5 regresores de la salida, y ahí hicimos un gráfico, de hecho probablemente está acá el gráfico. Hicimos este gráfico que nos da qué tanto ocupaba la red cada uno de los regresores. Los primeros 5 eran de la entrada, no, los primeros 5 eran de la salida, y los 5 siguientes eran de la entrada. Entonces, después de calcular para varios datos, nos dimos cuenta que tomaba mucho en cuenta la entrada 1 y la entrada, o sea, el primer regresor de la entrada, o sea, el primer regresor de la salida y el primer regresor de la entrada. ¿Por qué no ocupamos siempre 5 regresores en cada tiempo? ¿Por qué no ocupamos 5 regresores, por ejemplo? Sería una buena pregunta, porque si ya obtuvimos un buen modelo con 5 regresores, ¿por qué restarnos? Esto es por capacidad computacional, ya que por lo general se tiene que llegar a un resultado rápido, porque esto funciona en tiempo real, y también es para que no se sobreajuste el modelo. La idea de estos modelos siempre es intentar generalizar. Entonces, principalmente por eso, ocupar menos variables, menos carga computacional, probablemente menos tiempo en desarrollar, bueno, aunque no se, o sea, aunque no necesitemos del tiempo, también siempre es bueno tener menos carga computacional y también más generalización del modelo, menos sobreajuste a los datos. Bueno, y también porque es inútil entregar cosas que no se van a ocupar, que es confundir al modelo, que va a tener que entrenar y él mismo va a tener que decir cada vez que no son útiles ciertos regresores, que ya están muy atrás. Em, bueno, eso quería hablar de la pregunta de cómo plantear eh, una red neuronal. Eh, y, por ejemplo, cómo resolver un problema que es una pregunta que sea como decir qué regresores utilizar. No sé si tienen alguna duda de esta parte o pasamos a la siguiente. Yo tengo una duda un poco del backpropagation, así como cómo definirlo bien eh, con el learning rate. Entonces, ahí estoy medio perdido con eso. Ya, acá voy a tener que recurrir al auxiliar pasado. Eh, ya, lo que se hace es, o sea, ustedes no van a tener que calcularlo, pero para tener la idea más o menos clara es que necesitáis una métrica de error, que puede ser el error cuadrático medio, por ejemplo,
y se calcula con eso el valor real con el valor predicho, se restan dependiendo de la métrica, y se obtiene un error. Y este error es backpropagation, es porque el error parte desde la salida de la red, y uno va calculando la incidencia que tuvo cada uno de los pesos en este error. Entonces ya cuando uno puede calcular la derivada del error en cada uno de los pesos, dependiendo de cuánto varió el peso y cuánto varió el error de una iteración a otra. Por ejemplo, si nosotros variamos nuestro peso y el error disminuyó, si nosotros variamos nuestro peso y el error aumentó, cosas por el estilo, podemos calcular cómo varía el error dependiendo de nuestro peso. Y eso sí, uno pone un learning rate, porque como lo habíamos explicado en ese auxiliar, eh, uno también quiere definir qué tan rápido varían nuestros valores de peso o qué tan lento lo hacen. Eh, Porque uno siempre quiere llegar a unos valores de peso que queden más o menos estáticos y que nuestro error quede lo más chico posible, pero eso no se alcanza siempre. Entonces se le pone un parámetro que es el learning rate o la tasa de aprendizaje, que por lo general es un valor de, no sé, 0,01 o el que uno quiera definir, y hace que manejemos mejor cómo sería el entrenamiento. Eh, este learning rate depende mucho cómo uno quiera hacer el entrenamiento, pero con lo que uno se tiene que quedar al final es que es un parámetro que nos ayuda a ver la velocidad de convergencia. Que, por ejemplo, si fuera muy grande, podría pasar que nuestro modelo oscile, por ejemplo. Y si fuera muy chico, podría ser que caigamos en mínimos locales. O sea, si una tasa de aprendizaje muy chica y encuentra un buen resultado, quizás se queda ahí y no sigue avanzando. Eh, lo importante es que tengan la idea general al final de cómo funcionaría el backpropagation. Lo más probable es que no se pregunte como tal el backpropagation, pero que sí se pregunte como tal el planteamiento de una red neuronal. Así que si ustedes quieren lo pueden mencionar o pueden mencionar la métrica del error. Em, bueno, ahí dependiendo de lo que se pregunte y lo que se quiera. Lo que sí es que van a tener que plantear una red neuronal en algún momento. Pueden, si quieren, plantear la misma que vimos del auxiliar, no hay ningún problema. Eh, ¿Respondo bien a tu pregunta o fue demasiado general? No, sí se entiende. Dale, ya, ya. Em, ya. Ahora podemos elegir uno de estos modelos y plantear un control predictivo. Quizás también debería haber incluido el nombre de control predictivo acá porque también se pregunta. Eso sí, como todos los modelos que hemos visto, va a estar bien como saberse los esquemas, recordar cómo son los esquemas, recordar cómo son las ecuaciones. Em, entonces, por ejemplo, yo puedo elegir eh, el último modelo que vimos de la red neuronal, que me entrega una salida, y con esta salida se nos entregó un modelo predictivo. Entonces tenemos que acordarnos de cómo era la ecuación del modelo predictivo. Ya elegir uno de estos modelos y plantear un control predictivo. Entonces, esto del control predictivo lo vieron en la UCIAD 4. Pero acá no tienen que hacer de nuevo solamente un planteamiento, que se entienda eh, que, se- que demuestren que saben cómo funciona el control predictivo y cómo podrían ocupar algún modelo en él. Entonces, para el control predictivo, em, dependiendo del número de pasos que elijan, el número de pasos.
eh, van a ser una resta entre los sí que vayan prediciendo en el paso K, porque ustedes van a mantenerse en el paso K y van a ir prediciendo más adelante, con la referencia. Con la referencia, y a esto le sumamos el lambda que habíamos visto antes, también el mismo número de pasos, y las leyes de control calculadas. Quedamos ahí, -1. Ya, entonces cualquier modelo que elijan, eh, el modelo les debería dar una, con cada modelo deberían poder, si lo ocupan iterativamente, por ejemplo, con el primer modelo obtienen una ley de control. Por ejemplo, con el LQR tienen una ley de control. eh, mm, no, bueno, es que, no, no, eh, omitiendo lo que acabo de decir, acá tenemos un nuevo funcional. Y este funcional depende de las predicciones que hagamos con el U que hagamos, ¿cierto? Eh, entonces acá tenemos que ir minimizando este funcional. O sea, em, minimizar el error que se tiene con respecto a la referencia. Y en el caso que se quiera, minimizar la entrada. Si no se quiere, bueno, le ponemos un lambda 0, por ejemplo, pero por lo general si se quiere minimizar la entrada. Entonces lo importante ver acá es mostrar cómo iterativamente, con el modelo que elijan, ustedes podrían ir calculando una salida y calculando la ley de control, y con eso calcular la siguiente salida y la siguiente ley de control, ¿Se puede hacer sumando a... como de Sí, forma matricial, Rafa? sí, sí, lo pueden definir de forma matricial, por ejemplo, como el mismo, eh, como lo habíamos visto, de hecho, sí, creo que lo vimos creo que fue en el control 1, que había que plantear algo muy parecido a esto. Así que sí, lo pueden plantear de forma matricial, por ejemplo. No hay ningún problema. Lo importante es no solamente hablar de control predictivo, sino que hablar de qué modelo ocuparían, bueno, en esta pregunta, y de cómo en este modelo calcularían una cierta salida, eh, y después cómo podrían ocupar esa misma salida para calcular la siguiente salida. Al final, esa nueva salida se transformaría en un regresor para calcular la siguiente salida, y así iterativamente. Explicar cómo lo harían con el modelo que elijan. Eh, y después sí, explicar ya de lleno lo que entienden por el control predictivo, la función de minimizar, que minimiza cada parte de esta función, la importancia de la definición del número de pasos, que, bueno, esto ya son hartas clases para atrás, pero no sé si se acuerdan que una muy grande cantidad de pasos como que no nos deja controlar bien, y una muy corta cantidad de pasos no nos deja prepararnos bien para los cambios que vienen más adelante. Entonces, como que también podrían hablar de eso si hablan de control predictivo, o explicar más o menos por lo menos el funcional. Eh, pero lo que sí es no solamente hablar de control predictivo, sino que también hablar del modelo que ocuparían. En este caso, por lo menos, si eligen redes neuronales, explicar que calcularían la salida, y después esa misma salida sería un regresor para la iteración siguiente, para calcular la nueva salida. Es una, es de una forma simple, no, tampoco es para complicarlo todo. Eh,
Bueno, también puede depender mucho del modelo que ocupen, pero si ocupan un modelo que les dé una ecuación constante, podrían, podrían meter esa ecuación y resolverlo de forma matricial. O si no, bueno, igual también podrían meter la ecuación, por ejemplo, en la red neuronal, pero ya más compleja, pero igual pueden decirlo simplemente, si al final no le estamos pidiendo que hagan algo matemático, sino que entiendan que acá debería ser como la ecuación que obtienen con el modelo, y como dijo el compañero, que creo que fue Esteban, después lo resuelven de forma matricial o de la forma que ustedes convengan, para dado el número de pasos, dado la referencia, dado el lambda, puedan obtener el mínimo funcional. Y eso obtiene una ley de control. Eh, no sé si se entiende o fue muy general también esta pregunta. Creo que no, creo que, porque al final no un desarrollo matemático, un desarrollo de plantear y de entender un poco de cómo funciona esto. Em, bueno, casi necesito que me digan si es que van entendiendo o no. ¿Alguien, por lo menos? Rafa, ahí a mí me queda una duda. Porque, por Sí. ejemplo, si eligiera, no sé, pues como la red neuronal, Ujú. la ecuación del I, J es súper fea para la red neuronal, po, Sí, porque tengo tangente y todo eso. Como si yo sí. lo dejo planteado nomás, digo que bueno, eso lo podéis resolver por optimización matemática, como por un método iterativo, o cualquier cosa es suficiente. Sí, sí, no, es más que suficiente. En el control no tienen tiempo como para estar resolviendo de forma matemática, y aunque lo tuvieran, eso al final uno lo tira de forma computacional porque ya es demasiado, sobre todo por lo de la red neuronal. Ya vieron que es una ecuación bastante fea, así que Ya. mientras se plantee está todo bien. La idea, como dije, es que planteen esta auxiliar, y bueno, el control también es mucho de plantear. Así que tengan presente los auxiliares, las explicaciones de las ecuaciones y, y eso. Ya, y tengo otra duda ahí que me acaba de aparecer. Por ejemplo, si yo hago Takashi Sugeno, yo puedo tener como identificación de, o sea, del I estimado para cada regla, ¿cierto? Ujú. Y también puedo sacar como un I estimado general, como con la ponderación por los grados de activación. Sí. Ya, entonces, eh, porque ahora no lo estoy viendo directo, si hay como una forma de sacar un control desde la salida general y no como un control específico para cada regla y después hacer un control ponderado. No sé si me entiendo. O sea, si me hago entender. Eh, Perdón, yo no lo entendí. ¿Puedes Como, explicarlo, no? porque vaya a tener una salida por cada regla y Ujú. a priori podríamos hacer lo que hicimos con el LQR, pero con otro tipo de control, como sacar un control para cada regla y después un control como general, que es la ponderación de cada regla, ¿cierto? Ujú. Sí. Es lo que hicimos con el LQR. Yo podría, como tengo una salida para cada regla, eh, eso me puede dar una salida ponderada general, po, Ujú. como con los grados de activación, ¿cierto? Sí. Yo podría a partir de ahí calcular un control. Eh, sí, sí. Pero, por ejemplo, las tres reglas que tenemos también se pueden ver representadas solamente en nuestro I, porque como creo haberte entendido, que dijiste al principio, nuestro I puede ser los distintos pesos que tengamos, eh, por los distintos I de las reglas que tengamos, ¿cierto? Ujú. Dos. Entonces, como ya tenemos este I, que ya este I ya le da al sistema la información de qué reglas se cumplen más y qué reglas se cumplen menos. Em, y este I
toma, y cada uno de estos i de acá toman regresores. Entonces, no lo expliqué bien con las flechas, pero la cosa es que después, esto nos da una ecuación de cómo el i se obtiene con los regresores, entonces nos da una ecuación muy similar a la que se ocupa en este tipo de controles. Ya, Entonces ya solo con eso, porque ya tendríamos el i dependiendo de los regresores, entonces ya solo con eso podemos hacer el control predictivo. ya, ya, bacán. Como no necesitaríamos hacer lo que hacíamos con el LQR de resolver para cada regla y después unirlo U, sino que acá la junta que tuvimos de la regla la hicimos antes con el i. Ujú. Ya, ¿Se, bacán. se entiende esa parte, cierto? Sí, sí, o sea, esa era mi duda en el fondo, porque como a priori como que no lo veo tan directo en la ecuación del costo, Ujú. pero claro, ahora que lo explica ahí, Sí, como pues, un bueno, poquito es más que claro. sí, es que es cierto. En este caso, el uno lo dividíamos para cada regla, pero igual no, de esta ecuación no saldría un U general. Al final, Claro, la regla la aplicaríamos en el I. ya, bacán. Ya. Gracias, Rafa. Y nada. Eh, y la última parte quería hablar sobre las ventajas y desventajas. Acá en las pruebas siempre se pregunta sobre ventajas y desventajas de los modelos, a veces más de una vez. Así que igual hay que tenerlas presentes. Em, Ya, yo acá puse elegir dos modelos de los trabajados, Mantan y Taquisogeno, redes neuronales, eh, y expresar cuáles son las ventajas de cada uno. Pero no las voy a escribir, porque escribir quizás las puedo dejar en la pauta, pero igual si es que ustedes están escuchando pueden ir escribiéndolas, porque escribirlas igual es harto y hay harto de conversar en estos temas. A ver, igual voy a ver qué tengo anotado acá. No tengo notas para todo, pero por ejemplo, bueno, los modelos que son difusos, uno siempre habla como de las ventajas de que se pueden hacer por experiencia del usuario, porque recuerdan que nosotros hacemos los clústeres o los conjuntos de pertenencia. También los modelos difusos, por lo general se habla de que son más suaves. Esa también es otra ventaja de estos modelos, como pasan de un estado a otro. Em, ¿Qué otra ventaja se ocupa con los modelos difusos? Creo que esas son las típicas ventajas de las que se habla. Bueno, y si uno tuviera que comparar dos modelos difusos como Mandani y Takagi Sugeno, bueno, Mandani es más simple que Takagi Sugeno, entonces al final uno es más simple y uno más complejo, entonces uno tiene como bueno la simplicidad y otro tiene como bueno que probablemente se ajusta mejor a los resultados, pero también la carga computacional del más simple va a ser menor a la que es más complejo. Por lo general siempre se puede hacer eso de que el más simple tiene lo bueno de su simplicidad, pero el más complejo tiene lo bueno de sus resultados o de su ajuste. También lo bueno de los modelos difusos que siempre se habla es que se ajustan a modelos no lineales, porque como no necesitamos conocer la planta, que también es otra cosa buena, no se necesita conocer la planta, em, se ajusta perfectamente, solamente necesitamos los datos. Em, ya. Lo malo de los modelos difusos, por lo general, es que no tenemos muchos parámetros. Por ejemplo, no podemos determinar el salto que tiene, el sobresalto o el tiempo en el que se llega a la respuesta, o no podemos definir los costos bien. Al ser tan general y tener algunas reglas nuevas, no podemos definir mucho el comportamiento de nuestra salida o de nuestro control, pero se obtiene un control, al fin y al cabo. Eh,
Y comparado el modelo difuso, lo último que quiero decir del modelo difuso es que normalmente cuando se compara con modelos lineales, el modelo difuso requiere de más capacidad computacional, como si se comparara con un PI, un PID, algo por el estilo. Em, Ahora me gustaría hablar de la red neuronal. Como saben, las redes neuronales tienen muy buenos resultados. El problema es que la capacidad computacional también es mucha, porque hay que modificar y hacer mucho trabajo de matrices con los pesos y todo eso. Algo que tiene de negativo las redes neuronales también es que necesitan muchos datos para entrenar, porque cualquiera de los otros modelos uno tiene una ecuación o uno tiene ciertos conjuntos y de pertenencia que pueden ser definidos o por los puntos o por las personas, pero no se necesitan muchos datos. En cambio, las redes neuronales por lo general necesitan muchos datos de una cierta entrada, una cierta cantidad de regresores, por ejemplo, y una salida, para que aprenda y generalice con qué entrada se recibe, qué salida. Así que esa es una parte mala de las redes neuronales. Em, una parte buena de las redes neuronales es que no requiere como definiciones previas. En eso igual se parece un poco al modelo, a los modelos difusos. O sea, uno no necesita conocer la planta. Uno le puede dar los regresores, detecta la salida y lo aprende sin conocer la planta. Eso también es bueno. Em, bueno, sobre temas muy generales, como que esto de las redes neuronales hay muchas librerías que hacen que se pueda correr bastante rápido, aunque sea alta capacidad computacional, como actualmente se puede correr igual súper rápido, así que no es tanto un problema. Y se puede hacer de forma muy cómoda, como por ejemplo lo vieron en MATLAB, que con una o dos líneas ya podían hacer la red neuronal, entrenaba como en un par de segundos y ya tenía muy buenos resultados. Tenía un error muy bajo. Em, a ver qué tengo anotado que se me esté pasando. Eh, bueno, las redes neuronales, al igual que los modelos difusos, responden bien a las no linealidades, porque como dije, no necesitan ver la planta y como también explicó la profesora en sus clases, eh, tiene una salida no lineal, porque aunque son sumatorias con ponderadores eh, y más una constante, el conjunto de estas más la función de activación nos permite representar funciones no lineales. Em, una desventaja que me faltaba decir sobre las redes neuronales es que no es tan fácil saber qué es lo que está pasando adentro. Porque, por ejemplo, con el modelo difuso, uno tiene el modelo y lo puede ver y decir, mira, estas son las reglas que estoy ocupando. Si tengo este valor, claramente se va a ir para el conjunto se va a acercar a este clúster, entonces va a tener esta regla. Es más fácil verlo. Y bueno, otros modelos lineales donde obtienen la ecuación de la planta, es aún más fácil ver todo lo que pasa. De hecho, pueden graficar cómo se comporta la función, todo. En cambio, las redes neuronales son lo malo que eh, muchas veces tiene este comportamiento de caja negra, que para el análisis es más complejo. Y creo que ya dije ventajas y desventajas de todos, en parte. No sé si tienen alguna duda de cuál podría ser una ventaja o desventaja de algún modelo que no haya dicho. O si les gustaría que igual lo dejara escrito. Probablemente voy a intentar dejarlo escrito, pero no quiero arriesgarme, como la prueba de poco. Ah, bueno, en todo caso, esto va a estar en video. ¿Alguna duda con esto de ventajas y desventajas o con alguna otra parte del auxiliar?
No, todo bien, Rafa. Dale, entonces ahora me voy a ir con las indicaciones más para el control. El control es muy similar a esto. Van a tener dos preguntas. Ustedes van a poder elegir cuál pregunta hacen de forma asíncrona y cuál hacen de forma asíncrona. Las preguntas son de plantear. Ahí les vamos a explicar porque me acuerdo, yo ya hice la pauta y hay una pregunta que como que hice, bueno, obviamente no lo voy a decir ahora, pero uno podría pensar que es de calcular, pero no, todo es de plantear. Así que si les piden, por ejemplo, no sé, una predicción a 2 pasos, es plantear. No hay que hacer un cálculo matemático, pueden poner las ecuaciones, pueden hacer ciertas cosas, pero no matraquear no es lo que se quiere acá, ni menos código. Acá plantear que se vean que se entienda que conocen la materia, tratar de demostrar que conocen la materia, y con eso estarían listos. ¿Qué otra cosa les puedo decir sobre el control? Bueno, es que esta auxiliar realmente es un acercamiento muy bueno al control. Y como vieron, esto tiene materia desde el auxiliar 4 hasta el auxiliar 7, aunque el auxiliar 4 es lo menos que tiene. Así que pueden ver los auxiliares, ver las pautas, y también las clases que tengan que ver con esto mismo. Em, y, y eso, si es que tienen alguna duda del control, de cómo puede hacer, o de la organización, o de este auxiliar. Yo voy a suponer que no hay dudas. Les recomiendo ver el video. El, el video, y voy a intentar subir la pauta, pero si no, les recomiendo tener un video, hacerse un resumen, ver un poco los auxiliares y ya estarían listos para el control 2. Estoy casi seguro que no hay nada que no se aborde en este auxiliar. Bueno, es que bueno, este auxiliar igual es muy general, pero debería ser muy similar. O sea, si pueden hacer este auxiliar, pueden hacer el control 2 casi de forma directa. Bueno, eso. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Yo voy a dejar la grabación lo antes posible. Y bueno, al correo cualquier duda que tengan sobre el control, trato de responderla lo más rápido posible. Ahora, la semana de receso, tuve un par de días sin responder los correos y después lo respondí lo más rápido posible. Em, Eso, así que si no hay más dudas, lo damos por terminado y yo les subo el video lo antes posible para que puedan verlo. Bacán. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias a ustedes. Gracias, Rafa. Que estén bien. Nos vemos en el control. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.